Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora usted se dedica a mirar este video. El día de hoy va a hacer un corto resumen en este pitch sobre la conferencia de Víctor Coopers, en el cual él mediante la psicología positiva intentó explicar temas como el valor de la aptitud, valores humanos y los principios de vivir en alegría. Todo esto mediante preguntas, ¿no? Entonces se entregó, se dispuso a que las personas le hicieran preguntas de su mismo público y a mi parecer lo hizo de una manera estupenda, o sea, la forma en la cual se desenvolvió, la forma en la cual respondió a las preguntas, muy puntual, con ejemplos, sin perder la dinámica o sin molestarse, siempre con el ánimo de querer responder, me pareció maravilloso. El video arranca con él mismamente poniéndose a disposición del público, pidiendo que le hagan preguntas, que él con mucho gusto la va a responder. Y la primera pregunta que se hizo fue, ¿qué consejos le podríamos dar a nuestros hijos para que sean felices? Él, después de pensarlo por un tiempo, cuenta que a sus hijos, a sus propios hijos, les tiene tres tips o le tienes tres ideas, ¿no? La bondad, que sean personas bondadosas, que no pierdan la interacción o las ganas de preocuparse y de animarse a saber sobre las demás personas, que no pierdan la alegría, ¿no? Que no pierdan el entusiasmo constante de querer trabajar en la felicidad, de querer trabajar en ser lo mejor de sí mediante mediante esta virtud, se puede decir, ¿no? Mediante esta emoción. Y la última es una frase que les suele decir, que es, la vida es simple, pero nos la complicamos. Infiere que la vida no es complicada y que de serlo es porque nosotros mismos de cierta forma nos encargamos de complicarla. Entonces, los tres consejos que le dio a su hijo fue eso. No pierdan la bondad, no pierdan la alegría y enfóquense en hacer la vida, en hacer su vida lo más fácil posible, en el sentido de no complicársela de más, ¿no? Una vez responde esto, viene la siguiente pregunta, ¿no? Y es, se puede aprender a ser optimista? El hombre después de pensarlo un rato, ¿no? Llega a la conclusión y afirma que sí. Efectivamente, una persona puede aprender a ser optimista, al igual que una persona puede aprender a ser amable, puede aprender a trabajar en lo que quiere, porque no nacemos aprendidos. Dice que da igual qué edad tengas, ¿no? Si 28, si 18 o si 123 o si 130 años, ¿no? Que lo que importa es que quieras aprender, ¿no? Dice que para aprender a ser optimista, primero tienes que querer tener esa decisión, tienes que querer aprender, ¿no? Tienes que comprometerte a que de verdad quieres adquirir el optimismo en tu vida, que va a ser constante, ¿no? Va a ser complicado que sea capaz de sacarlo adelante, que las primeras dos o tres veces se te va a complicar un mundo, pero que ya después vas a ser capaz de desenvolverte en eso de ser optimista porque ya lo has trabajado, que te ha costado un mundo, que te va a costar, pues por supuesto que te va a costar. Y más en temas como el optimismo, que suele ser muy perseverante en cuanto a la dedicación que le tienes que dar. La siguiente pregunta fue, ¿qué le dirías a los jóvenes que se sienten desmotivados y que sienten que no tiene futuro? Él hace énfasis en algo, en que la problemática verdadera del por qué esto pasa es porque hay un problema en el ánimo. Y hace énfasis en dos cosas, que es importante que nunca se pierda ni la esperanza ni el ánimo. Porque una vez se pierde alguno de estos dos, se comprende que la esperanza es las ganas de vivir, pues una persona sin esperanza, ¿qué es? Una masa o algo que se moldea, ¿no? Porque que vive por existir, que existe para vivir y que vive para existir y ya, que no tiene un propósito, que no busca superarse. ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene esperanza? Pierde el ánimo. El ánimo es el impulso a querer más. El ánimo es el impulso a hacer cosas, a de verdad hallarse a sí mismo, a llenar vacíos, ¿sí? Dice que es importante el ánimo porque es el que hace la diferencia entre tu mejor versión y tu peor versión. Como ya dije, el ánimo es fundamental. Luego pasa a la siguiente pregunta. ¿Qué aptitudes son esenciales para enseñarles a nuestros hijos y qué hacer si pierden el brillo? Nuevamente hace énfasis en el ánimo, así que no, en la segunda pregunta no voy a hacer mucho énfasis, sino en la primera. Dice que es importante enseñarles la alegría y el ser amable. Es muy importante que las personas sean así, alegres y amables. Trata como quieres que te traten, ¿sí? Que a pesar de que no vas a recibir lo mismo, es importante que tú reflejes cómo te sientes y que es mejor si es alegría. Que no está mal sentirse mal, ¿no?
Pero aceptar el diálogo mediante qué cosa, ¿no? Identificar si es una atrocidad, ¿no? Si es un conflicto demasiado delicado, como puede ser la pérdida de un familiar, como puede ser la pérdida de algún allegado, ¿no? Y consecuencias a resolver, ¿no? Él da un ejemplo muy puntual. Dice que una consecuencia a resolver puede ser, o un conflicto a resolver, puede ser cuando se retrasa el bus. Una persona, si se retrasa el bus y tu reacción es enojarte y estar todo el día enojado solamente porque llegó el bus tarde, estás fallando, ¿no? Es importante que identifiques que esto es un problema corto, de solución rápida, y que lo importante es que sufras tu duelo, te enojes, hagas el berrinche los primeros 5 o 10 minutos y sigas con tu vida, ya, te desahogues, liberes esa carga. ¿Por qué? Pues porque no es un problema que realmente deba dañarte el día, dañarte el ánimo, dañarte la felicidad, ¿sí? Luego un estudiante le pregunta que no tiene claro en qué estudiar y que qué le aconseja. El Víctor Coopers le dice que se enfoque en varios puntos, ¿no? El primero, algo en lo que se desenvuelva y lo haga bien, algo que le guste, algo de lo que pueda vivir, que sea algo con lo que pueda ayudar a la sociedad y, y algo para ayudar a los demás. A partir de acá es muy poco lo que dicen, la verdad, y siento que el video ya se me hizo largo, así que con esto termino. Muchas gracias.